Hola, buenos días. Se explicará la infografía acerca del texto La explicación de las ciencias sociales del autor Guillermo Briones. Comenzamos con Comte, la búsqueda de leyes invariantes. Él menciona que el verdadero conocimiento es el proporcionado por las ciencias exactas y rechaza consecuentemente todo conocimiento que no proviene de los hechos, especialmente el formado por elaboraciones metafísicas. Comenta que el espíritu positivo, es decir, que todas las ciencias deben utilizar un mismo método, el de las ciencias exactas, ejemplo, el de las físico-matemáticas. Tiene una serie de leyes invariantes basadas en conceptualizaciones, conocida como la ley de los tres estadios, según la cual en el desarrollo de la mente, el conocimiento y la historia, el mundo pasaba por tres estadios, que es el teológico, en donde predomina la imaginación, lo sobrenatural en la búsqueda de las causas, principios de las cosas, bajo las creencias del fetichismo, del politeísmo y del monoteísmo. El siguiente es el metafísico, en donde se sustituye la divinidad sobrenatural por lo ontológico, más hacia lo esencial y las causas de lo real. Y el último estadio es el positivo, que es donde se desplaza la imaginación por la observación y relación de los fenómenos con la realidad y se abre una ventana a la inteligencia humana en el razonamiento. Dentro de su positivismo, Comte tenía una concepción unificada de las ciencias, ya que según él todas provenían de un tronco común, lo que permitía clasificarlas según el principio de generalidad decreciente. Primero las matemáticas como la ciencia más general, luego la astronomía, después la física, mecánica, la química, la biología y finalmente la sociología o física social. Cabe mencionar que Comte fue el primero en utilizar el término sociología para referirse a la ciencia de la sociedad. A continuación, Marx. Marx mencionaba la distinción entre la realidad concreta y el pensamiento que se proyecta sobre esa realidad. Su filosofía materialista reconoce la primacía de lo real sobre la mente, sobre el pensamiento. Desde este punto de partida afirma que lo concreto no es el producto del pensamiento, sino que el objeto referido a la realidad que aparece en la mente es producto del pensamiento, que es la única manera de apropiarse de la realidad concreta. También menciona Marx sobre la realidad social, está sometida a un movimiento dialéctico, que significa un proceso permanente. Ya que en este proceso dialéctico de acciones y contradicciones, los fenómenos sociales están relacionados entre sí por una causalidad dialéctica. Continuamos con Durkheim, la explicación por causas. Él mencionaba que, cabe mencionar que es el principal representante del paradigma positivista, y él menciona que los hechos sociales consisten en maneras de actuar, de pensar y de sentir, que están dotadas de un poder de coerción en virtud de la cual se impone a él, que se explica a otros hechos sociales. Lo que quiere decir él es que distingue netamente entre hechos materiales y los hechos inmateriales, ya que sus características son lo que constituye, digamos que, valores, normas interiorizadas de cada ser humano en el grupo social. También cabe mencionar que la explicación, como él lo menciona, comprende tanto las causas como la causa que lo produce, como la función que cumple. Es muy importante considerar que Durkheim, en su concepto de función social, es entendida como la contribución positiva o negativa de un cierto hecho social. En el texto mencionaban lo del castigo, el mantenimiento o cambio de estructura social, ya que es el antecedente directo del funcionalismo, apoyado como de otros antropólogos como Malinowski y Merton. La explicación funcionalista. Aquí menciona el funcionalismo, ya que tiene una larga tradición de las ciencias sociales, que ha tomado de la biología el concepto de función.
Él menciona que el punto de vista funcional de la cultura insiste en el principio de que en todo tipo de civilización, todo hábito, todo objeto material, toda idea y toda creencia cumple una función vital, ya que tiene alguna tarea que realizar y representa una parte indispensable de todo, dentro de todo un funcionamiento. Él mencionaba que esta explicación funcionalista se agrupaba dentro de un paradigma para el análisis funcional de la sociología. Y este se pretende poner en orden y claridad teórica y metodológica durante 11 conceptos. El primero es los objetos sociales y culturales que pueden ser sometidos al análisis funcional. El segundo, el significado de las disposiciones subjetivas. El tercero, los conceptos de consecuencias objetivas, es decir, las funciones y las disfunciones. 4, unidades sociales que son afectadas por las funciones. 5, el concepto de prerequisitos funcionales. 6, concepto de los mecanismos sociales mediante los cuales se ejercitan las funciones. 7, concepto de alternativas funcionales. 8, obstáculos a las funciones. 9, concepto de dinámica y cambio. 10, concepto de validación del análisis funcional. Y 11, problemas de las implicaciones ideológicas del análisis funcional. Cabe mencionar que el análisis social, la palabra análisis social, fue la introducción de los conceptos de las funciones manifiestas, es decir, las consecuencias objetivas que contribuyen al ajuste o adaptación del sistema, y bien las funciones latentes que no son buscadas intencionalmente ni reconocidas por los miembros del respectivo sistema social. De ahí continuamos con Karl Popper en el racionalismo crítico. Popper queda ubicado tanto en el empirismo como en el realismo, cabe mencionarlo, ya que afirma la existencia de un mundo objetivo externo a la conciencia. También menciona que toda persona puede constatar que su vida está dirigida a actuar sobre la realidad exterior, ya sea en el contexto de la vida cotidiana o en la actividad científica. Ya siempre se dirige a algo que se considera externo al individuo. Continuamos con la explicación de las ciencias sociales. Continuamos con Popper, pero en esta ocasión con concepto de teoría y las ciencias sociales. Para Popper, las ciencias empíricas son sistemas de teorías. Las teorías, a su vez, son enunciados universales que son conjeturas que hace el científico sobre la realidad. Él menciona que con ellas creamos un mundo, no el mundo real, sino nuestras propias redes con las cuales intentamos atrapar el mundo real. Menciona que las teorías para Popper también son sistemas deductivos, es decir, son conjuntos que relacionan diversas proporciones de tal modo que las proporciones de orden inferior se derivan lógicamente de las del orden superior. Esto quiere decir que somos buscadores de la verdad, pero no sus poseedores. También menciona, en este caso de las ciencias sociales, que el método científico permite ofrecer explicaciones deductivas de la estructura y cambio de la sociedad. Esto quiere decir que en oposición a la metodología historista, podríamos concebir una metodología cuyo fin fuera una ciencia social tecnológica. Nos vamos con Lasserfeld, la explicación estadística y el factor prueba. Él menciona que cuando una variable, en este caso los fenómenos, está asociada a otra variable, otro fenómeno, quiere decir que siempre se va a anteceder la primera por la segunda y viceversa. Él menciona acerca del factor prueba o variable antecedente a una asociación encontrada entre dos variables. Esto quiere decir que las respuestas con las que se tiene mayor información va a ayudar a subsanar o a resolver la investigación acerca de otra variable. También mencionaba él acerca de los análisis de senderos para resolver toda esta explicación y el factor prueba. Continuamos con Bourdieu.
que es la explicación sociológica, él quiere mencionar que la ruptura epistemológica significa la necesidad que tiene el investigador al estudiar un cierto fenómeno de romper con las opiniones del sentido común. Las prenociones, las ideologías, también las propias tradiciones intelectuales en las cuales ese investigador ha sido socializado. También menciona la vigilancia epistemológica, que quiere decir que pasar de un conocimiento menos verdadero a uno más verdadero o mejor construido por el investigador. Además que con esta actitud es posible rechazar el tipo de empirismo ingenuo para el cual se puede tener un conocimiento directo, inmediato del objeto de investigación. Siguiendo con una de las reglas metodológicas de Durkheim, él busca una explicación sociológica a todo hecho social estudiado, agotando todas las posibilidades. Esto significa que debemos evitar la tentación de buscar explicaciones biológicas o psicológicas como recursos alternativos a lo que debe de ser propio a la disciplina. Para Durkheim, la explicación debe ser la causa de los hechos sociales y deberíamos entender que la explicación sociológica de la cual tratan los sociólogos, cuyo pensamiento estamos presentando, también es de tipo causal. Nos vamos con Merton, que son las explicaciones post factum. Para él, en la investigación sociológica, las explicaciones de algunos resultados mediante el uso de hipótesis formuladas después de la investigación y con propósito de dar cuenta teórica a tales resultados, son las explicaciones post factum. Eso quiere decir que en general las hipótesis para tener un valor explicativo deberían someter con una constatación empírica como se formulan a posteriori. Solo podría concederlas el carácter de hipótesis pausable, es decir, que pueden o no pueden ser verdaderas. En esta infografía se dieron a conocer la explicación de las ciencias sociales con algunos teóricos y se menciona la referencia bibliográfica que es del libro Epistemología de las Ciencias Sociales de Guillermo Briones, en el capítulo 3, la explicación de las ciencias sociales. Gracias.